entrar en detalle. Les decía antes del corte, el invitado viene desde la Antártica, literal. Viene desde la Antártica con resultados de la investigación que desarrolló allí en ese territorio la Expedición a la Antártica 2022, un equipo en el cual hizo parte pues un número importante de colombianos, entre ellos el biólogo de la Universidad de Antioquia, Mario Londoño Mesa, máster en ciencias, también doctor en biología, y ya está aquí con nosotros. Profesor Mario, pues un gusto saludarlo después de ese viaje de más de 20 días, creo. 40 días. 40 días, exactamente. Sí. Se pasa rápido el tiempo. Muchas ¿Cómo les gracias, fue? Paula, Andrea, Juan, Felipe, JJ, muchas gracias por la invitación. Fueron 40 días no solamente de frío, sino también de cuarentenas y de transportes. Los viajes allá no son fáciles, eso no queda allí a la esquina. Entonces, el clima es el que rige si uno puede visitar a este supercontinente o no. Allá iba, profe Mario, mi primera pregunta, más allá de la investigación, son las condiciones atmosféricas, todo el contexto que se genera para poder adelantar una investigación de este tipo. ¿Cómo les fue? Tuvieron días que no pudieron salir de la estación porque no lo permitían, las fuertes lluvias, los fuertes vientos. ¿Cómo fue esa nueva experiencia? Bueno, esta experiencia fue novedosa, como dice Felipe, porque estuvo el COVID metido por ahí, pues entonces tuvimos que hacernos unos 4 o 5 PCRs antes de llegar allá, porque es un continente libre de COVID y así tiene que mantenerse. Entonces, ¿Pero no tuvieron casos estando en la estación? No, para nada. Entonces, el vuelo hacia allá, como dices, lo rige el clima. Nos demoramos 5 días para poder cruzar, esperando unas buenas condiciones para el vuelo. Y el regreso fue igual. Tuvimos unos 7, 8 días esperando a que pudiéramos regresar en el vuelo. Pero mientras tanto, algunas condiciones fueron favorables para los muestreos, otras condiciones no pudimos salir de las bases científicas lastimosamente en este caso no cayó mucha nieve, había lluvia o unos vientos muy fuertes. Esa falta de nieve, y quiero decir que, por ejemplo, todo el planeta está conectado, y si bien, por ejemplo, en estos días que hemos tenido algunas tragedias, por ejemplo, en San Carlos y demás, pues ¿cómo se conecta eso con la Antártica? Si bien no hubo nieve allá, la nieve es agua, entonces, en cierta forma, el agua se está modificando en el planeta y se está yendo, en este caso, por ejemplo, con el fenómeno de la Niña, hacia las zonas tropicales. Bueno, yo le hago una pregunta de esas de investigador. Ustedes, los investigadores, siempre hacen el informe y colocan una parte que dice conclusiones. ¿Cuál es la conclusión de esta investigación o de esta etapa de investigación en la Antártida? Bueno, la conclusión de la investigación como tal es muy premuro porque... ¿Hay que volver? Esperaríamos que sí, pero luego sigue la fase de laboratorio y la fase de identificación y de experimentación secundaria con todo este material que recogimos allá. Y en este caso, pues, conclusiones no podríamos tener a simple vista. Pero lo del agua es dramático. Esta es mi tercera vez que voy a la Antártica, pero es la primera vez que me toca tan seca en cuanto a la nieve. Caliente. Pero Mario, yo creo que no podemos dar por hecho que todos nuestros televidentes acudieron a la anterior conversación donde usted nos explicó específicamente cuál es el propósito de esas visitas y esa investigación. Recordemos en qué consiste el trabajo que están haciendo. Sí, bueno, yo soy gusanólogo, trabajo con gusanos marinos y la investigación trato de recoger unos gusanos marinos y de estresarlos con unas temperaturas un poco más elevadas de donde los encontramos, y luego recolectamos esos organismos estresados, y lo que vamos a ver en laboratorio y en la parte molecular es el efecto que tiene ese estrés de ese aumento de la temperatura a esos organismos. ¿De qué nos sirve? Nos sirve para poder evaluar cuál es el efecto del cambio climático y el aumento de la temperatura superficial del agua sobre los organismos, y eso pues igualmente repercute en nosotros, que también somos animales, en esa fisiología y poder decidir cuáles son las estrategias para poder mitigar el cambio climático. Profesor Mario, bueno, usted como gusanólogo me imagino que trajo gusanos, obviamente, pero ¿qué otras muestras se trajo de allá para analizar en el laboratorio? Hay algo muy interesante.
hay unos pequeños organismos que viven en los musgos y en los líquenes, y los bosques de la Antártica son de 5 centímetros de musgos y líquenes, y allí viven unos organismos que se llaman tardígrados. ¿Cómo llaman? Tardígrados. Aquí están Son anotados. unos mini invertebrados. Y lo importante de estos animales es que son súper resistentes a muchas condiciones. En algunas ocasiones los he podido lanzar hacia la estratosfera con colegas de la universidad y los hemos rescatado y ellos han sobrevivido a condiciones exageradas, ¿sí? Entonces son organismos extremófilos, igual que algunos de los gusanos que yo estudio, y con ellos se trata de evaluar esas condiciones ellos se duermen ante condiciones agresivas para ellos en cuanto a al clima, a la temperatura. Como el oso, y demás. pues, podría Sí, pensar, sí, algo es así. algo como que hibernan, y entonces se vale soñar tomando estos modelos biológicos para poder pensar en cómo podríamos hacer un viaje, por ejemplo, a Marte. O un hombre resistente a eso. Tremendo. Buen punto. Sí. Venga, una pregunta curiosa. Es que me suena Saca eso. como el niño, porque sí. es que no es muy Aprovechar particular. que aproveche, Jota, Para, que usted no lo para había aprovechado. traerse un gusano de la Antártida a Medellín, hay mucha tramitología. Hay que pedir Pagarle permisos. Sí, lo importante en este caso es que no podemos traer organismos vivos. No los pueden traer. Sí, de hecho cuando llegué a la casa le tuve que echar alcohol a las botas, porque si bien uno puede traer bacterias en las botas, en la Claro. tierra, entonces hay que tener mucho cuidado con ello, igualmente cuando uno va. Pero estos organismos los traemos en algunas soluciones, en alcohol, o en algunas soluciones para poderlos trabajar en la parte molecular. Eso tiene sus debidos permisos del Instituto Antártico Chileno, que es el que nos cubrió y nos recibió en la Antártica. A ellos pues un gran agradecimiento, y algunos permisos pues también nacionales. Este es el profesor Mario, recuerden los que están llegando a la sintonía, él vino aquí antes de irse al Polo Sur, porque ¿qué es el Polo Sur? Ahí Y comienza el estuvo Polo desde Sur, allá. estuvo allá, de allá nos mandó sus informes, mostró todo el tema de cómo llegar, las medidas de cómo llegar, pero me llama la atención algo en las imágenes que usted trajo, porque son las que él nos trajo, los que ustedes estaban viendo, que no había nieve, exactamente, estaba muy seco, Sí. y las temperaturas polares estaban en un veranito intenso. Uno va siempre en un verano entre comillas, porque Sí, pues pero- el verano allá es, ni siquiera tenemos un frío acá tan intenso, pero ese verano ha sido, en los últimos veranos han sido particulares porque realmente han sido muy calientes. El año pasado el Instituto Antártico Chileno registró 18 grados centígrados. Uy, increíble. 18 en La el Polo Sur. temperatura del retiro. En la península Sí. antártica. Lo que pasa es que hay que entender que es un supercontinente que es más grande que Australia, y donde fuimos fue a unas islas que quedan en la península antártica, que es como un brazo que se extiende como tratando de tocar a Chile, Chile, y a sí. Argentina. Entonces ese, entre comillas, es como la zona más tropical de la Antártica. Pero si va uno al Polo Sur realmente, que está en la mitad del continente, ahí las temperaturas pueden ser de -30, -40 en verano. ¿sí? Entonces, Profe, no me puedo quedar en ese paso a paso que nos contó hace un ratico con una pregunta que me quedó rondando, y es ¿cómo hacen, con qué elevan la temperatura del agua para estresar a esos organismos y ver su reacción? ¿A punta de candela, a punta de soplete, o con qué le hacen? hay unos aparatos, se llaman unos bloques térmicos, que se utiliza para calentar el agua en experimentos de biología molecular, y pues es casi que es un baño María, solamente Sí. que se controla la temperatura. Y entonces, Pero se hace en ambiente natural, no en laboratorio. no, en el laboratorio, sí, En el laboratorio. porque tenemos Se que va a medir, aislarlos claro. con ese clima, porque se estresan durante varias horas, y si dejamos esos aparatos afuera en la intemperie, pues van a enfriarse también. Entonces también se controla esa temperatura. Profesor Mario, usted ahora nos hablaba de esas evidencias que encontraron en el tema del agua, pero de lo que más se viene hablando con lo del cambio climático, el calentamiento global, es cómo se derriten esos témpanos de hielo, y eso contribuye al aumento en los niveles del mar, que también nos afecta a nosotros. ¿Tienen alguna conclusión a primera vista de lo que puede estar pasando allí? Claro,
La idea con los hielos de la Antártica en cierta forma son muy estables, pero en la península antártica en particular, que es la que se está calentando, se liberan grandes bloques de hielo, grandes témpanos casi del tamaño de una ciudad, y esos van navegando hasta que se van derritiendo. Si bien el océano es demasiado enorme y un bloque de estos no le sube el nivel del mar, lo que sí está haciendo mucho efecto sobre el nivel del mar es las aguas glaciales de las montañas altas, y en cierta forma pues también algunos de los glaciares de los polos norte y sur, y particularmente el polo norte, el Ártico, se está abriendo en unos canales en los cuales los buques están pudiendo navegar a través de allí. Entonces, esto tiene hasta unos efectos económicos, porque los buques ya no van a tener que pasar por el Canal de Panamá, sino que hacen la vuelta por Canadá, y eso entonces ahorra combustible y tiempo, y eso es un efecto también del cambio climático. Allá iba, ahí se demuestra concretamente y sin discurso el cambio climático que se está teniendo en asuntos tan puntuales como ese, profe, ¿o no? Claro que sí. Entonces, el cambio climático no es solamente el efecto hacia las especies, no es el efecto hacia los humanos particularmente, también es el efecto económico, el efecto devastador de las lluvias, por ejemplo. Los fenómenos del niño y la niña van a ser un poco más fuertes. Entonces, claro, tenemos que estar preparados para ello. Profe, me deja usted pensando, hablando de niños y niñas, yo que soy como un niño grande, me pongo yo a pensar en lo que usted dijo de los extremófilos y los tardígrados. Es decir, si uno logra investigar lo que usted dice, se podría pensar, usted lo dijo, es que podemos adaptar un hombre que pueda resistir altas temperaturas, vivir a unos espacios que hoy son inhóspitos, ir a Marte, por ejemplo. Es decir, ese organismo que resiste calor, frío, que usted lo ha mandado al espacio, eso estamos muy lejos, o se ve como ciencia ficción eso, poder sacar esas propiedades para aplicarlas a un hombre. Yo creo que no es muy lejos. A finales del siglo XIX veíamos los libros de Julio Verne, sí, claro, como ciencia ficción, pero mucho de eso se ha cumplido. Y yo creo que la tecnología va a unos pasos gigantes, y yo creo que en algunos pocos años vamos a poder tomar en cuenta todos estos conocimientos. Hay una disciplina que integra muchas otras ciencias que se llama la biomimética, y es tomar todas esas propiedades, sí, todo eso que encontramos en la vida, y aplicarlo hacia nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa circunstancia que tienen estos tardígrados de dormirse, y se pueden dormir por años, y uno les echa agua y vuelven a la vida. Ellos pueden reducir su vida, su fisiología un 98%. ¿Sí? Y ellos se deshidratan y se vuelven a hidratar, mientras uno en el desierto trata de no deshidratarse, ellos se deshidratan para sobrevivir. Entonces, esos son organismos muy interesantes. Profe, ¿se requieren nuevos viajes? Siempre se van a requerir viajes. En este caso, el programa antártico colombiano, esta es la 8ª expedición. Ya estamos esperando resultados de convocatorias para la 9ª expedición, y esperamos que así sea. Entonces, esto es un programa del país, en cuanto que a través del programa antártico colombiano liderado por la Comisión Colombiana del Océano, estamos esperando seguir continuamente, año tras año, con todas estas expediciones, para poder en algún momento llegar a ser países consultivos, es decir, países que tengan voz y voto sobre la Antártica y tener una base científica allí. Qué buena idea. Y esas primeras conclusiones por las que pregunta JJ, ¿cuándo? Esas primeras conclusiones esperaríamos en al menos unos 6 meses, porque hay un trabajo de laboratorio arduo para ello. Profe, gracias, hombre. Felicitaciones. Tremendo. Pero no al profesor. Muchas gracias a todos.